Muy bien, puede tomar asiento. Le damos la bienvenida al Padre Gabriel. Le damos la bienvenida, le damos gracias a Dios que Él puede estar con nosotros, que nos va a bendecir con esta palabra que trae de parte de Dios, y hacemos una oración por Él. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por la vida del Padre Gabriel. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Señor, juntos aquietamos nuestra alma en tu presencia, sabiendo que el cielo gobierna, que tú gobiernas desde el cielo todas las cosas, y todas las cosas tú las has tenido en cuenta desde siempre. Hoy abrimos nuestro corazón y ponemos, Señor, a disposición tuya nuestra vida como una tierra fértil. Siembra en nosotros tu palabra, Señor. Siémbrala y que podamos cosechar el 100 por 1. Y bendice a tu siervo. Tú conoces su vida, su ministerio, porque tú le diste ambas cosas. Bendícelo, úngelo. Aún, Señor, las cosas que vendrán por delante. Señor, dale la gracia para atravesar los tiempos siendo fiel a ti hasta el final. Gracias por su vida. Gracias, Señor, por habernos traído a este lugar para que Él sea Padre para nosotros, pastor y amigo. Por todo te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oración, por la intercesión. Siempre es un don y una sensibilidad particular de la renovación carismática, el cariño por el sacerdote y la oración por aquel que va a ser instrumento, sobre todo cuando tenemos esta posibilidad de iluminar en algún ámbito o en algún tema. Agradezco a Familias Carismáticas, a Teresita, a Daniel de manera particular por tener esta posibilidad de compartir este momento con ustedes. Habitualmente los temas que tratamos son temas que tienen más que ver con lo que podríamos titular espiritualidad bíblica, ¿no? En general son temas que tienen que ver con retiros o las veces que he hecho alguna charla también incluso en el marco del discipulado. La última creo que tenía que ver con el tema del perdón, ¿no? Que habíamos visto en una espiritualidad bíblica. En este caso me han pedido un tema que toca lo bíblico y toca también lo eclesial, y un tema que por ahí es muy importante, que tiene ahí el título: el culto y la intercesión de María en la vida del discípulo de Cristo. Se lanza el grupo de discipulado de Familias Carismáticas, Mar del Plata, 1 de octubre de 2016, porque es un tema importante en el cual a veces tenemos una cierta dificultad. Por el lado católico, en algunos casos un exceso de presencia de devoción mariana que desfigura el verdadero culto y la verdadera espiritualidad, y a veces, por cierto sector del ámbito más evangélico, un poco amarretes, digamos, a la hora de ver la figura de María en la historia de la salvación. Entonces, vamos a buscar dejar una enseñanza en esta línea a la luz del tema que me han presentado. Dos palabras están en el título, que es la palabra culto y la palabra intercesión. Y es importante retenerlas las dos. ¿Por qué? Porque no vamos a ver todos los temas que se refieren a la realidad de María. Por ejemplo, no vamos a analizar el papel de María en la Escritura. Hay estudios muy buenos. Conozco uno del padre Fitmier, que es un biblista católico muy bueno, que estudia todos los textos donde hay referencias a la Santísima Virgen. Eso lo podemos ver otro día. No vamos a ver un tratado de Mariología, que es la parte de la teología que estudia la presencia de María en la realidad del camino de la fe. En el CEDIER hay una materia en la Escuela Universitaria de Teología que se llama Mariología, en el seminario también la tenemos, donde se ven los distintos aspectos.
No vamos a estudiar los dogmas marianos. Si bien va a haber referencia, no los vamos a estudiar en sí mismos. Me mantengo en las dos palabras de arriba, culto e intercesión, como para una primera enseñanza. En otro momento podemos ya llegar a profundizar. No vamos a profundizar el origen y el sentido de las advocaciones. Vieron que con esto hay un matete, digamos, la gente tiene un matete con este tema, digamos, ¿no? De pensar, creo que alguna gente no, pero otras sí, que piensan que hay como 7, 15 o 20 vírgenes, no sé cuántas madres tuvo el Señor, digamos, como si cada advocación fuera una persona distinta, digamos, ¿no? Hay mucho matete con este tema, sería otro tema para profundizar. No vamos a ver muchos otros temas que están vinculados. Toca un tema complicadísimo en este momento, que es el tema de las supuestas apariciones de la Virgen. Un tema complejo, digamos, muy, muy complejo. Hoy no lo vamos a ver, porque llevaría para muchísimo tiempo. Nosotros entonces nos concentramos en culto e intercesión. Y desde acá vamos a tener un elemento clave, importante, que nos va a servir por ahí para abordar alguna de las otras cuestiones. Pero acá nos van a quedar claros algunos elementos esenciales. Vamos a ver la presentación, 3 pasos. Partimos de la Escritura, no podemos no partir de la palabra de Dios escrita, primer elemento. Vamos a ver 2 textos del magisterio de la Iglesia. Podríamos ver muchos otros, pero vamos a ver 2, nos vamos a concentrar en 2. Y vamos a ver algunos otros conceptos y conclusiones prácticas de esto que vamos a ver. 3 partes, la Escritura, 2 textos del magisterio de la Iglesia y algunos otros conceptos y conclusiones prácticas. Vamos al primero. Partimos de la Escritura y vamos a tener 3 textos bíblicos para ver. El primero, las bodas de Caná. Juan 2, capítulo 1 al 12. Me faltó un numerito ahí donde dice 2. 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: siempre se sirve primero el buen vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Este texto de la palabra tiene 3 claves para entrar. Es muy interesante, porque un mismo texto bíblico se puede interpretar de maneras distintas sin que esas interpretaciones sean contrarias, sino que son complementarias. Cualquier texto bíblico, uno puede interpretarlo. De hecho, puede ser que nos haya pasado a nosotros mismos a lo largo de la vida. Un texto en determinado momento de la vida me resonó por este lado y ese mismo texto, 5 años después, en otras circunstancias de la vida, me resonó por otro lado. Y no por eso son inválidas una y otra interpretación. En este caso, en las bodas de Caná, lo interesante es que el texto tiene 3 claves de entrada. La primera es la entrada cristológica. Y este es el sentido principal del texto. Jesús aparece como ¿qué? Como el vino nuevo.
toda la simbología del vino ya presente en el Antiguo Testamento, para representar el cielo, un banquete de bodas, donde hay manjares suculentos y vino bueno, vino añejado. Esa es la imagen del cielo. Jesucristo es el vino nuevo. Fíjense qué interesante cómo en este texto el agua tiene una simbología negativa. El agua, que en perspectiva bautismal y en otros textos tiene una simbología positiva, doble. Fíjense cómo son los símbolos ricos en la Biblia. El agua, simbología positiva. En lo que arrastra el pecado, lo que destruye el pecado y la muerte, y en lo que purifica y limpia, lo positivo. En este caso el agua va simbología totalmente negativa. ¿Por qué? Porque lo que le viene a dar gusto a la vida, ¿quién es? Jesucristo, el vino nuevo. Un banquete de bodas con agua, no, para el Antiguo Testamento eso no es fiesta, decían. Entonces no es imagen del banquete del cielo. Se hace necesario el vino bueno, añejo, y los manjares suculentos. Entonces, en este caso, Jesucristo irrumpe en su primer signo, según como organiza Juan los milagros llamados signos en su Evangelio de Jesús, es justamente el vino nuevo, la clave cristológica. La segunda clave es la clave mariológica. Y acá aparece el elemento de intercesión de María. A pesar de las palabras esas medias despectivas que aparecen, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Quién termina ganando? Termina ganando, como pasa casi siempre con las mujeres, termina ganando María. Eso saben los que están casados, que a la corta o a la larga, por un lado o por otro, terminan ganando muchas veces las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque misteriosamente el Señor adelanta su hora. En su poder, en su grandeza, en su decisión, adelanta su hora. Y realiza acá, en Caná de Galilea, su primer signo. El papel de intercesora de María. Y la tercera clave es la clave sacramental matrimonial. Justamente que el Señor realice el primer signo en una celebración de bodas, donde la palabra sacramento todavía ni aparece en clave bíblica, pero que el Señor bendiga con el vino que es necesario para bancar a toda la parentela durante 3 o 4 días, en un matrimonio, 3, 4, 5, 6 o 7, no se sabe exactamente, pero duraban entre 3 y 7 días, una celebración de bodas. En la época de Jesús, el Señor bendice claramente la pareja humana. Después lo leemos en la iglesia en clave sacramental. Las 3 lecturas son distintas, no se contraponen, las 3 lecturas perfectamente se complementan. ¿Qué es lo que no hay que tener miedo acá? No hay que tenerle miedo a la palabra intercesión, como intercedemos nosotros. El papel intercesor de María, la Madre de Jesús, no tiene ninguna dificultad particular. Como ser humano que es, le pide a Jesús una intervención y el Señor libremente, como Dios, Señor y Mesías, decide adelantar su hora. Acá leemos el papel intercesor de la Virgen. Segundo texto, el tema de la maternidad, con el que ha leído la Iglesia, es el texto de Juan también, capítulo 19, versículo 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y de aquel momento el discípulo la recibió en su casa. En el sentido literal del texto, sabemos que la mujer viuda sin hijos, ¿qué quedaba? Totalmente en una situación de intemperie. Recordemos el drama de la mujer viuda de Naín, capítulo 7 de Lucas. Se le muere su único hijo,
Jesús irrumpe, nadie lo invita al velorio, nadie le pide que venga a hacer el signo, y nos dice el texto, al verla se conmovió, tuvo misericordia y realiza el signo resucitando el hijo de la viuda de Naín. Entonces, uno en un sentido puede leer acá claramente la preocupación de Jesús por dejar el acompañamiento humano y terreno en la figura del discípulo amado, sea Juan o algún otro, como hijo de esta madre. Pero este gesto no existía en ningún tipo de jurisprudencia judía. Es decir, no era que yo elijo y te chanto mi hijo, te chanto mi madre según correspondía. No. La mujer viuda quedaba totalmente a la caridad de aquellos que querían plantear o decir algo. Entonces este gesto profundo, los santos padres ya en los primeros siglos de la Iglesia lo han visto claramente desde la perspectiva eclesial, espiritual, mística de la maternidad que en la verdadera Madre de Dios, que es María, de Jesucristo, nos extiende a todos nosotros como discípulos y creyentes. A partir de este texto, después vendrá el dogma, todo eso que no vamos a profundizar nosotros en este encuentro, es que se lee la perspectiva maternal de María, no solamente de Jesucristo, sino por ser madre de Jesucristo, madre también de todos nosotros que somos discípulos, hijos en el Hijo y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Tercer y último texto bíblico, María en oración con los discípulos, María y Pentecostés, María mujer del Espíritu. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Después viene la elección de Matías, ahí hacemos el corte, y al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. María en el cenáculo, con los discípulos más cercanos, más íntimos de Jesús, en oración, luego de la muerte y resurrección del Señor, a la espera de la efusión del Espíritu Santo. Esto es fuerte, es novedoso en este gran feminismo que sabemos que tiene Jesús en el sentido positivo del término y totalmente revolucionario de incluir la posibilidad de que haya discípulas en su ministerio y en su servicio. La tenemos a María presente como mujer del Espíritu, como parte de una comunidad del Espíritu que parte de esta experiencia del gran Pentecostés que tenemos en el libro de los Hechos. Recordemos que después tenemos unos cuantos pequeños Pentecostés que siguen apareciendo en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero este es el gran Pentecostés donde María está con los discípulos. 3 textos de la palabra que nos marcan en 3 momentos distintos de la vida el papel de María en esta dinámica de culto e intercesión que queremos profundizar. 2 textos del magisterio de la Iglesia. El Espíritu Santo sigue actuando en la vida de la Iglesia. Nosotros en la Escritura tenemos lo esencial para la salvación, pero no somos religión del libro. Religión del libro es el Islam, religión del libro es el judaísmo. Nosotros somos religión, si cabe la palabra religión, que la podemos discutir también, de un acontecimiento. Jesucristo, muerto y resucitado, que transforma la vida y la historia, cuyo testimonio principal, primordial y absoluto está en este libro que llamamos la Sagrada Escritura. Pero no somos religión del libro. A partir del libro
el Espíritu se sigue manifestando y es la Iglesia como sujeto, garante del libro y de la legítima interpretación a lo largo del tiempo, quien nos va dando las pistas necesarias para actualizar el mensaje de siempre. ¿La Biblia habla de la eutanasia? ¿Podría hablar de la eutanasia la Biblia? En el contexto que fue escrita, no existía, digamos, ¿no? ¿De dónde sacamos nosotros el no a la eutanasia? ¿De qué mandamiento? No matarás. Está claro. Entonces, es la Iglesia, todos, sujeto, receptor de la Escritura, los que vamos profundizando aquellos misterios que están presentes de manera incoada en la Sagrada Escritura. ¿Hay en la Biblia una crítica al capitalismo salvaje o al comunismo marxista? No la puede haber. A partir del corpus de presentación, de justicia, de verdad, de caridad, de misericordia, que nos presenta la totalidad de la Escritura, es la Iglesia que plantea en este tiempo histórico, donde existieron o existen de alguna manera el capitalismo salvaje y un marxismo comunista, que te dice que los dos extremos desfiguran el verdadero rostro social de la comunidad internacional, porque todos quitan algo, digamos, por exalzar algún otro aspecto. Y así en todos los temas. La mariología tiene todo su camino y hay muchísimos textos que nos pueden servir. Yo me voy a concentrar en dos textos, pero hay muchos más. El primer texto lo saco de este documento, que es una Constitución Dogmatica Lumen Gentium, que es del Concilio Vaticano II, 21 de noviembre de 1964. Lo tengo acá. Es un documento que es parte de los distintos documentos del Concilio Vaticano II. Este no es un documento sobre María solamente, es un documento ¿sobre qué? Sobre la Iglesia. Y tiene 8 capítulos. El misterio de la Iglesia, el pueblo de Dios, de la constitución jerárquica de la Iglesia, en particular sobre el episcopado, los laicos, universal vocación a la santidad de la Iglesia, de los religiosos, índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial, y el último capítulo, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Fíjense que ya el título nos marca claramente dónde está el lugar de la Virgen, referida a Cristo y a la Iglesia. El capítulo 8 de este documento pretende hacer ¿qué cosa? Renovar la espiritualidad mariana. ¿Por qué? Porque desde la etapa de la Reforma en adelante, el protestantismo y después el evangelismo levantó fuerte la bandera de la Escritura. Y la Iglesia, para defenderse, tuvo en algunos momentos sospecha o miedo de la Escritura en manos de la comunidad y levantó las banderas fuertes de lo devocional. Entonces, el culto a la Virgen y el culto a los santos adquirieron un papel mucho más fuerte, en muchos casos, que la misma lectura de la palabra de Dios que estaba en lo genuino de la espiritualidad cristiana. Entonces, el Concilio Vaticano II, que vuelve a recordarnos con claridad que la Escritura tiene que estar en manos del pueblo, de la comunidad, para orar, para estructurar claramente la vida de cada persona a la luz de las enseñanzas de Dios en su palabra, busca ¿qué cosa? Justamente renovar la espiritualidad mariana. Porque hay muchas cosas que han entrado como lastre en la espiritualidad mariana que no son legítimas. Entonces, vamos a ver 2 números de este documento. Fíjense, en el número 60 de Lumen Gentium,
Lo remarcado es mío, porque me parece que es lo más importante para destacar del número. Uno solo es nuestro mediador, según la palabra del apóstol. Porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. La primera carta de Timoteos. Sin embargo, la misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien sirve para demostrar su poder, pues todo el influjo salvífico de la Santísima Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de éste y depende totalmente de ella, y de la misma saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Cristo, la fomenta. Fíjense qué claridad. Uno solo es nuestro mediador. Mediación única de Cristo. Lo que la Virgen puede aportar, ¿de dónde viene? De los méritos de Cristo, se apoya en la mediación de Cristo, depende totalmente de la mediación de Cristo, y de la mediación de Cristo puede sacar su poder. Fíjense que esto ya uno puede pensar en algún ejemplo de alguna persona que conoce por ahí y se da cuenta que por ahí esto no está tan claro a veces en la espiritualidad católica. Tener claro la mediación central y absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Número 62A. Vamos a la parte remarcada, porque tenemos varios textos. Por este motivo, la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Esto se corrigió. Ahora se la llama medianera, lo vamos a ver al final. Lo cual, sin embargo, me comí el sin, se ha de entender de tal manera que no reste ni añada a la dignidad y eficacia de Cristo, único mediador. Vuelve a remarcar la misma idea, la mediación universal de Jesucristo. En el 62b, jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y redentor. Incluso esto ya podemos incorporar también el tema de los santos. Nunca podemos comparar. Son niveles distintos. Pero así como el sacerdocio de Cristo es participado tanto por los ministros sagrados cuanto por el pueblo fiel de formas diversas, y como la bondad de Dios se difunde de distintas maneras sobre las criaturas, así también la mediación única del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas diversas clases de cooperación participada de la única fuente. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. Fíjense estas dos palabras interesantes: participación subordinada. Y además, ¿qué es lo interesante? Pone el ejemplo del sacerdocio ministerial y del sacerdocio bautismal. ¿Todos somos sacerdotes? Todos somos sacerdotes en el momento del bautismo. ¿Y participamos del sacerdocio de quién? Del de Cristo. Incluso cuando decimos que somos luz, no tenemos luz propia. Tenemos la luz de Cristo. Estamos llamados a ser luz en el mundo en cuanto bautizados. Pero la luz es de Él, que nos las participa. Entonces, estas dos palabras son claves. Participación subordinada. Participación subordinada, por eso está marcado bien con rojo. Honrada por la Iglesia con culto especial a la Virgen. Este culto, tal como existió siempre en la Iglesia, a pesar de ser enteramente singular, se distingue esencialmente
del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, y lo favorece eficazmente. Al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón de la cual son todas las cosas, y en el que plugo al Padre eterno, que habitase toda la plenitud, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. La clave de este número 66 se distingue esencialmente del culto de adoración tributado al Verbo encarnado, al Padre y al Espíritu. Esto es fundamental. No negamos el culto a la Virgen y el culto a los santos, pero se establece en este número algo fundamental, una diferencia esencial. Lo vamos a ver después en qué consiste esta diferencia. Pero está bien afirmada por el Concilio Vaticano II la diferencia del culto que tributamos a la Santísima Virgen María. Que se abstenga con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios. Buscar el equilibrio. Y acá cada uno puede examinarse y decir, bueno, yo soy muy exagerado, casi que termino en una mariolatría, que vamos a ver que está mal. O puedo ser muy mezquino, muy amarrete, y pareciera que la Madre de Jesús y mi madre, en definitiva en un sentido espiritual, fuera como una más. Y te estás perdiendo la riqueza bien entendida como un culto subordinado, esencialmente distinto al que le debemos al Dios uno y trino, de la riqueza que esto te puede realmente aportar. Le pide al magisterio y a los teólogos que expliquen rectamente los oficios y los privilegios de la Santísima Virgen, que siempre tienen por fin a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. En las expresiones o en las palabras, eviten cuidadosamente todo aquello que pueda inducir a error a los hermanos separados o a cualesquiera otras personas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia. En esto hemos fallado, porque el exceso al culto de María, a veces en el ámbito católico, ha generado escándalo en otros ámbitos que no son ámbitos católicos, por no saber ubicar con claridad lo que el concilio recupera como la tradición de siempre de la Iglesia. El segundo documento del Papa Pablo VI, el culto a la Santísima Virgen María, que recibe como documento el título de Marialis Cultus. Es del 2 de febrero de 1974. 10 años después del Lumen Gentium, el Papa Pablo VI se da cuenta que hay que dar un poco más de manija en este tema de renovar el culto a la Santísima Virgen María, porque se ve que todavía sigue muy presente lo devocional y no ha entrado la legítima renovación que el concilio pretendía. Entonces, tenemos un documento que tiene 3 grandes partes. La primera, el culto a la Virgen en la liturgia; la segunda, por una renovación de la piedad mariana; y la tercera, indicaciones sobre 2 ejercicios de piedad, el Ángelus y el Santo Rosario. Y por último, el valor teológico y pastoral del culto a la Virgen. Este documento está en la página del Vaticano y en varios otros lugares. Realmente vale la pena leerlo porque es impecable de punta a punta. Aporta muchos elementos que nos pueden ayudar en serio a renovar nuestra espiritualidad en este sentido. Vemos poquitos textos porque tenemos poco tiempo y porque no somos especialistas en el tema. Vamos a ver el número 24 y el número 25. En el número 24 nos dice el Papa Pablo VI: resulta que las formas en que se manifiesta dicha piedad, sujetas al desgaste del tiempo, parecen necesitar una renovación que permita sustituir en ellas los elementos caducos, dar valor a los perennes
e incorporar los nuevos datos doctrinales adquiridos por la reflexión teológica y propuestos por el magisterio eclesiástico. Fíjense qué interesante darse cuenta que a veces en el camino de piedad hay elementos que son caducos. No hay que tener miedo. La espiritualidad se va renovando. ¿Por qué? Porque de un lado está Dios, pero del otro lado, ¿quién está en la espiritualidad? Nosotros. Y no hay realidad que los hombres no podamos dañar. No hay realidad que no podamos negar. Es decir, pensemos en el cuestionamiento de Jesús a la espiritualidad de los fariseos y los escribas. En definitiva es eso. Eran las personas más religiosas de su época y sin embargo en algún punto estaban contaminados. Y Jesús buscó renovarlos y de hecho algunos se renovaron claramente en su espiritualidad. No hay realidad humana que no podamos dañar los hombres. Y la oración, la espiritualidad, tiene una pata en los hombres, en nosotros. ¿Se puede rezar mal? Sí, se puede rezar mal. ¿Hay gente que reza mal? Hay gente que reza mal. ¿Hay que rezar? Sí, es así. Que haya intención o no intención es otro tema. Habrá que juzgarlo y acompañar y ver, digamos. Entonces, ¿cómo el Papa se mete en un tema que es delicado, pero que es claro? Hay elementos caducos que tienen que ser claramente retocados. Invita a las conferencias episcopales y las iglesias locales a que favorezcan una genuina actividad creadora y al mismo tiempo procedan a una diligente revisión de los ejercicios de piedad a la Virgen. Revisión que queríamos fuesen respetuosos para con la sana tradición y estuviera abierta a recoger las legítimas aspiraciones de los hombres de nuestro tiempo. Por lo tanto, nos parece oportuno, venerables hermanos, indicarles algunos principios que sirvan de base al trabajo en este campo. Entonces el Papa dice, bueno, les voy a dar pistas a todos, cada uno en su lugar, para que descubran realmente por dónde hay que renovar en serio la espiritualidad mariana. Y en el número siguiente, fíjense ya el título, qué importante. Nota trinitaria, cristológica y eclesial en el culto de la Virgen. La clave trinitaria, cristológica y eclesial. Dice el Papa Pablo VI, ante todo es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que les es intrínseca y esencial. Un culto a la Virgen que desconecte de lo trinitario y de lo cristológico ya no es un culto auténtico. Ya parte de una situación de desviación a priori. En efecto, el culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o como se dice en la liturgia, al Padre por Cristo en el Espíritu. Este es el centro. Al Padre por Cristo en el Espíritu. Eso tiene que quedar grabado acá, en la mente, acá, en el corazón y acá, a lo largo de todos nosotros, digamos. Una frasecita muy cortita que está presente, sobre todo en la doxología final, previo al Padre Nuestro, en la misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que ese es el amén más importante de la misa. Ese es el amén más importante de la misa. Incluso más de que cuando uno va a comulgar, porque el que va a comulgar es particular de cada uno. Como asamblea, como comunidad congregada, el amén más importante es ese. Y es cuando estamos diciendo esto. Al Padre por Cristo en el Espíritu. Al Padre por Cristo en el Espíritu. Para aprenderse de memoria, no es tan difícil. Al Padre por Cristo en el Espíritu es lo esencial de nuestro culto y nos lo recuerda el Papa Pablo VI. En esta perspectiva se extiende legítimamente, aunque de modo esencialmente diverso, en primer lugar y de modo singular, a la Madre del Señor y después a los santos, en quienes la Iglesia proclama el misterio pascual, porque ellos han sufrido con Cristo y con Él han sido glorificados, ¿no? Una vez más marca lo que ya estaba en el concilio. En esta perspectiva se extiende legítimamente, aunque de modo esencialmente diverso,
distinto, diferente. No se puede establecer nunca al mismo nivel. En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con los dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. En la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vistas a Él, Dios Padre la eligió desde toda la eternidad. Fíjense que la referencia a Cristo es total. Es total en el magisterio de la Iglesia. Dice más adelante, en las expresiones de culto a la Virgen se pongan en particular relieve el aspecto cristológico. Esto contribuirá indudablemente a hacer más sólida la piedad hacia la Madre de Jesús y a que esa misma piedad sea un instrumento eficaz para llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Contribuirá a incrementar el culto debido a Cristo. Nunca un auténtico culto a la Santísima Virgen María puede opacar el culto a Cristo. Totalmente desencajado. Totalmente desencajado. Y esto lamentablemente todavía falta crecer, madurar y purificarlo. El PowerPoint después queda en la página de la COVIDI, la Comisión Bíblica Diocesana, después muestro al final, así que después lo buscan. Hay 3 documentos más, que no los vemos ahora, pero quiero que sepan que existen. Juan Pablo II, Redemptoris Mater, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estos 3 documentos completan y van a tener ahí algunos números para seguir profundizando. El de Juan Pablo II es del 87, todo el documento tiene que ver con la Virgen. Del Catecismo, fíjense que hay unos cuantos números que ahí fui seleccionando que les pueden servir para profundizar parte de lo que vimos. Y del Compendio, que es una síntesis del Catecismo, algunos numeritos menos, pero que también pueden servir para profundizar. Algunos otros conceptos y conclusiones prácticas. El cuidado de las palabras nos ayuda. Tenemos en esta línea a Dios y en esta línea a María. ¿Quién es el único redentor? Dios. María participa y la Iglesia cuida con otra palabra. Participa de manera subordinada y la llamamos corredentora, pero nunca redentora. El misterio del Señor, ¿cuál es? La ascensión. Se cuida claramente llamarla. Fui párroco 7 años y medio de la Asunción, así que me lo tuve que estudiar bien, digamos, un misterio subordinado y que el dogma dice con claridad, en orden a los méritos de Cristo, de manera anticipada a los méritos de Cristo y para ser madre, no en sí misma por mérito propio. La palabra mediador que el concilio todavía mantiene, fíjense que en lengua española tiene una palabra que es media fea. La palabra medianera suena a conflicto entre vecinos, ¿vieron? No suena a una advocación de la Virgen, digamos, ¿no? Pero justamente se utiliza la palabra medianera, ahora en noviembre celebramos el 7 de noviembre creo que es, o 4 de noviembre, no me acuerdo. 7, el 4 de San Carlos. María medianera de todas las gracias. ¿Por qué? Porque el único mediador es Jesucristo. María participa de manera subordinada, como nosotros. Ella mejor que nosotros, porque es la madre del Salvador, pero como criatura. Dios es el único. Nunca se debe afirmar que María es diosa y gracias a Dios ninguna persona normal la puede afirmar. Siempre es ser humano. Claro, acá deberíamos preguntarnos qué pasa con una persona que tiene mucho matete en su cabeza con respecto al culto. Cuando puede o no puede endiosar la figura de la Virgen en una circunstancia concreta cuando le importa a la Virgen
y se olvida del Padre, del Hijo y del Espíritu, digamos. Salvador, nunca se dice de María y se ha dicho que es salvadora. Es más, en los dogmas se dice claramente que ella es salvada, es rescatada. Incluso a pesar de ser, no lo vemos ahora, digamos, pero el dogma de la Inmaculada Concepción, que es en orden a Jesucristo, habla de María como salvada de manera anticipada. ¿Por qué? Porque es criatura, está de nuestro lado, no está del otro lado. El tema de el creador. María nunca es llamada creadora, sino que siempre es creada, es criatura. Entonces, un ejemplo de las palabras, había algunas otras más, pero me parecía que estaría importante tenerlas presente porque expresan la dinámica que aquí se plantea. Evitar toda mariolatría. Hay tres tipos de cultos, no tres tipos cultos, digamos, ¿no? O sea, sino tres tipos de cultos en cuanto a reverencia y planteada. Y que esto por ahí, lamentablemente, no está lo suficientemente claro y es función nuestra como discípulos del Señor tenerlo claro. Dulía, hiperdulía y latría. La palabra dulía es la veneración que se hace a los santos y a los ángeles. Del latín dulía, del griego duleia, donde viene la palabra dulos, que es esclavo, y que hace referencia al tema de la servidumbre. La dulía es el culto debido a los santos y a los ángeles en la Iglesia Católica. La hiperdulía, hiper significa siempre un poquito más. Veneración más alta que se tributa solo a la Virgen María. Y acá viene el cambio. La palabra latría es la adoración que solo corresponde a Dios. Del latín latría, del griego latreia, que significa literalmente adoración. De ahí que se usa como sufijo la palabra idolatría, adoración al ídolo. Entonces, fíjense que esto lamentablemente no está tan claro. Acá tenemos el problema nosotros. Y por eso digo, evitar toda mariolatría. Muchas veces lo que vemos como expresión concreta de algunas personas que son más o menos fanáticas con el tema de María es el riesgo de la mariolatría. Mariolatría que uno tiene que juzgar bien cuando es en la expresión o cuando es en la intención. Cuando hay ignorancia religiosa, cuando en la catequesis de la Iglesia no nos preocupamos por dejar en claro estas cuestiones, o cuando se mal fomentan estas cuestiones sin ayudar a la persona a ubicar cada uno de los cultos en su lugar, sin opacar claramente al central, que en este caso a través de la palabra latría explica con claridad el culto debido a Dios. La Iglesia Católica hace claro énfasis en las distinciones de este culto. Esto que planteamos en las tres partes en el Catecismo está claro. Después fíjense, no tenemos tiempo para plantearlo, pero en estos tres números se expresan claramente las desviaciones que hay en el culto y que tienen que ser claramente corregidas. La adoración que se le debe claramente a Dios, el culto a María, en la línea de lo que vimos, el culto a los santos también, y el culto a las imágenes, que por ahí lo tenemos que ver otro día de manera más detenida, el tema de las imágenes, porque claramente también en esto hay mucho exceso y mucha falta de, por ahí, de entender claramente dónde está Dios y la desesperación por tocarle el pie a San Cayetano, digamos, y si no le toco el pie a San Cayetano muero, y pensar que la cosa se juega solamente en tocarle el pie a San Cayetano, digamos. Volvemos al anterior. Objetivamente hay una deformación, nosotros tenemos que tener cuidado con la persona que hace eso y ver si realmente tuvo la catequesis necesaria y si no tenemos que buscarle la vuelta para hacérsela nosotros, explicándole bien y que a partir de ese sentido religioso muy imperfecto pueda llegar al culto del Dios verdadero, que es en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer como agentes, digamos, ¿no?
estar formados nosotros y orientar. Esta es la perspectiva, esta es la doctrina más pura de la Iglesia y está bien clara. No todos los agentes pastorales la tienen claro, no todos los cristianos la tienen claro, no todos los curas y las monjas la tienen claro y no todos los obispos siempre la tienen claro también, digamos, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que ayudarnos y por eso, gracias a Dios, siempre tenemos la ventaja que el catecismo en cada tiempo actualiza y en este sentido hay asistencia del Espíritu Santo y la doctrina es bien clara para el lugar que tiene que ocupar la Virgen en el culto y la intercesión, que es donde quisimos poner el acento nosotros en esta charla y no meternos en otros temas que, como vimos al comienzo, pueden ser más complejos, más delicados o más difíciles o que tienen otra arista. El tema de las imágenes, un día podemos estudiarlo bien porque aparte es muy interesante bíblicamente, ¿no? Captar este tema de lo que significa la imagen, la fabricación, el tema del culto en la perspectiva judía y la no diferenciación del concepto con la cosa. Hay un montón de elementos muy interesantes, pero que van por otro carril y otro lugar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. El rosario desde el origen y claramente hasta el último documento de Juan Pablo II, Rosario en Virgen en María, lo que importa es el misterio que se contempla. El rosario es profundamente bíblico, porque los misterios son fundamentalmente bíblicos. Con el agregado de Juan Pablo II de los 5 misterios de la luz, también queda perfectamente claro. No es un matarse para ver quién reza más fácil las cosas y termina en rosario en 15 minutos, digamos, ese tipo de cosas no sirve para nada. O estar haciendo las cuentas pensando en qué tomate voy a usar para los tallarines de la noche, tampoco, digamos, ¿no? La clave está en pensar el misterio y de hecho lo que recomienda claramente el Papa Juan Pablo II es que se lea el texto bíblico o los textos bíblicos que pueden ser. Lo recomienda vivamente. ¿Cuál es el problema? Se contamina un poco porque a mí cada tanto me aparecen, padre, nos enteramos de una advocación de la Virgen que tiene estos mensajes, ¿podemos leer los mensajes en el rosario? No. Si tienen tiempo, recen un texto bíblico. En la parroquia no quiero que oficialmente se lean los mensajes, estén aprobados, que la mayoría no están aprobados por la Iglesia, y menos aún los que están en estudios que no están aprobados, que son revelaciones particulares que tiene un señor, una señora o un grupo de señores o de señoras, digamos, ¿no? Entonces, el rosario es eminentemente bíblico. Tiene que ver con la historia de la salvación y en esta perspectiva hay que leerlo. Si puedo leer el texto bíblico, mejor. Si no puedo leer el texto bíblico, porque está el tema de la memoria, justamente, el rosario reemplazaba, como tenía que ver con los atriles de con los vitrós de las catedrales, cuando la gente no tenía acceso a leer justamente, Dios inspira justamente la realidad del rosario para memorizar elementos esenciales de la vida de Cristo y algunos de la Virgen y de la Iglesia, digamos, para tenerlos presentes, ¿no? Entonces, eso. La imagen siempre hay que tenerla presente en clave de representación. Por ahí lo vamos a ver en algún momento. Como podés tener legítimamente la foto de tu abuelo fallecido en el mueblecito de tu casa, vos la imagen te representa. Esta cruz representa a Cristo, pero no es Cristo, digamos. Si yo, sin querer, estoy acá hablándote, la piso y la rompo, no cometí ningún acto de blasfemia. Si yo, porque la rechazo, adelante de ustedes, la escupo, la tiro al piso, ahí estoy cometiendo, pero por lo que representa, no porque a Cristo le haga absolutamente nada. La clave de las imágenes a Cristo, no solo a la Virgen y los santos, sino a Cristo tienen que ver en una clave de representación. La única presencia por antonomasia, por excelencia, es la Eucaristía. Ahí sí, digamos. La presencia es total y absoluta. Lo demás representa más o menos. Y hay que leerla en esta perspectiva. El único que puede hacer un milagro es Dios. María actúa como intercesora,
como somos intercesores nosotros, digamos, ella de manera eminente y especialísima porque es la Inmaculada, la Madre de Dios, la Madre del Salvador. La expresión decir la Virgencita de Luján es milagrosa es totalmente imperfecta, digamos, ¿no? Habría que purificarla. El único que realiza milagros es Dios nuestro Señor y la Virgen actúa, como en Caná de Galilea, leemos en clave cristiana, como intercesora. Eso es profundamente bíblico, tiene que ver con la marcha del pueblo, o sea, es judío primero y pasa al cristianismo y después tiene distintos matices, digamos. ¿En qué va a variar? En el contenido, digamos, ¿no? Entonces puede haber una procesión que tenga un contenido por ahí demasiado mariolátrico y una procesión, digamos, que yo hace varios años que estoy encargado de la Marcha de la Esperanza y el contenido es claramente cristológico, lo que aparece de la Virgen siempre aparece referido a Cristo. Ahora, bueno, que una persona vaya por una cuestión fanática, particular o pensando que, como pasa muchas veces con esto, ¿no? O sea, te llegan a la parroquia para otras cuestiones, para bautizar. Padre, vengo a bautizar al nene para que deje de llorar a la noche. Un poquito más profundo el bautismo, ¿no? Digamos que el nene deje de llorar a la noche, digamos, ¿no? Entonces, ahí falta. Entonces, alguien puede ir a una procesión por un motivo por ahí muy parcial, muy pequeño, muy... pero el sentido de las procesiones es profundamente bíblico. Hay que recuperarlo desde ahí, que tiene que ver con el transitar del pueblo de Dios hacia la casa del Padre. Es eclesial, es escatológico. La peregrinación tiene ese sentido. Puede ser una peregrinación, la de Corpus, una peregrinación mariana, una peregrinación por las patronales. Lo que es importante es darle este contenido de latría al único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si está de por medio la advocación mariana de la parroquia o la advocación al santo de la parroquia, que sea subordinado a la peregrinación, que es símbolo, caminar en nuestra vida hacia la casa del Padre. Yo este fin de semana, que fue justo la de Luján, yo a la de Luján fui 4 veces caminando. 3 llegué, 1 no llegué. Y ya estuve formado en este sentido, digamos, o sea, no, y para mí estaba claro, digamos, el sentido y lo que tiene que ver el esfuerzo del camino, el acompañarte, el rezar, el estar chivateando los primeros 10, 15 kilómetros, era más joven, digamos, ¿no? Saltando, cantando y después ya llegar con un mal humor el último tiempo por el esfuerzo propio de la dinámica de la vida y ver las torres de la iglesia, no con un sentido mariolático, sino por esto decir, bueno, el símbolo de llegar a la casa del Padre cuando va a ser nuestra muerte física y nuestra entrada en la plenitud y en la eternidad. Ese es el sentido de la peregrinación. Claro, falta catequizarlo mucho, creo, ¿no? Digo, por ahí no está claro esto, digamos, ¿no? Si está ubicado en esta dinámica de lo que vimos hoy, o sea, por ahí no vimos el tema del culto a los santos, si no opaca, sino que lleva claramente al centro de Cristo, no habría dificultad. Entonces, qué sé yo, para mí fue muy importante en mi conversión la vida de San Francisco de Asís. O sea, yo no vengo de una familia de tradición cristiana practicante, sino creyentes muy remotos y con ancestros medios anticlericales, digamos, ¿no? Entonces, para mí leer una novela, ni siquiera leí una biografía de un autor bastante cuestionado, Nico Kazantzakis, leí El pobre de Asís y a mí me marcó, a mí me llevó a Cristo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Una devoción bien ubicada que conduce al centro, al Padre, el Hijo por el Espíritu, no habría ninguna dificultad. ¿Lo podés usar o no? Sos libre. Lo de la tría, el único Dios, no es negociable. O sea, no estás obligada a tener esta mediación. Eso es importante tenerlo presente. Y ahí tiene que ver con tu sensibilidad. Tu ser devota, si te lleva a Cristo, al Padre y al Espíritu, no hay ningún problema. Nos preparamos para un comienzo tercer milenio muy ateo y en realidad el ateísmo no existe, pero tenemos un desafío mucho más profundo que es la mezcolanza religiosa. Por un lado la New Age y por otro lado todas estas formas secundarias de espiritualidad pseudo-católica que tenemos que aprender a tomar pero inmediatamente a corregir. Entonces, yo a la persona que viene a traerme el niño para bautizarle para que no llore a la noche, no le voy a decir, váyase a freír churro. No, la tomo y le voy a bautizar el chiquito, pero que voy a tratar de hacerle una catequesis que se den cuenta la grandeza que tiene
y la importancia que tiene el bautismo, que seguro que el nene va a seguir llorando y por ahí va a llorar más, digamos, ¿no? Es decir, entonces, uno diría esto, en la religiosidad popular lo que se pide, es otro tema, digamos, ¿no? Por ahí otro día lo vemos, lo que se pide es, la religiosidad popular por definición ya incluye elementos de impureza que hay que purificar, digamos. ¿Cuál es el drama? Por tomar la cosa, sino más, no purificarla. Sean las clásicas, San Cayetano es una religiosidad popular clásica. San Expedito sería algo de religiosidad popular moderno. ¿Cómo lo tomamos para esto? A mí me tocó, mientras yo estudié la licenciatura en Buenos Aires, licenciatura en Biblia, estuve los 2 años en la parroquia de, cuando era furor el tema de Satanudos, de Virgen de Satanudos. Claro, bueno, había un desorden ahí. Claro, pero yo confesaba muchas horas, no tenía tarea pastoral, confesaba muchas horas y celebraba misa, los 8 y los fines de semana. Claro, y ahí tenías la posibilidad de acercar y encarrilar al culto verdadero a esta persona que venía para que te desate un nudo de no sé qué cosa mezclada con la macumba y con qué otra cosa más, digamos, ¿no? Yendo más fino, uno tampoco adora a Dios mismo porque nos concede lo particular concreto que le pedimos, digamos, ¿no? O sea, es decir, nosotros ahí tenemos que llevar la purificación al extremo. Dios merece ser adorado porque es Dios. Así me quite a mi madre, a mi padre y a mi esposa, a mis hijos, digo, pues, por ser dramático, ¿no? Job, digamos, no por poner al extremo, digamos, ¿no? Entonces hay como una doble impureza, digamos, en ese sentido, digamos, ¿no? Le rindo culto a Dios porque me concede cosas y más aún cuando ni siquiera se las atribuyo a Dios, sino se las atribuyo parcialmente a la Virgen o a tal o cual santo que me resulta más simpático o me gusta. Es un problema de, yo creo que más de catequesis que de mariolatría intencional, digamos, ¿no? Por eso creo que a nosotros, a los pastores y a ustedes como laicos que están formados, es un tema de a tiempo y a destiempo estar ayudando. En esta capacidad de recibir a la persona, ¿no? Y no, digo, hay niveles, pero es una persona que vaya a San Cayetano no es lo mismo que una persona que rinda culto a la Yemanjá en un coso, ¿no? Hay una diferencia, digamos, ¿no? Esta persona va a ser más fácil que la podamos recuperar y reencauzar en una perspectiva trinitaria. El otro necesita claramente una conversión mucho más fuerte de corazón. Pero la palabra santo, Martín, está bien porque de hecho en la Escritura está, antes de llamarse los cristianos, eran los del camino o los santos. Los santos en cuanto a la presencia de Dios por el bautismo en el corazón del discípulo. Santo en cuanto consagrados. Somos santos. No somos santos de estampita, al menos algunos, por ahí algunos acá sí, digamos, muy santos. No somos santos en el ejercicio de nuestra virtud. Santos en cuanto santificados por la presencia y la consagración bautismal. Entonces, somos santos desde ese momento. Si te bocharon, te lo tendrían que haber explicado bien, porque te parte justamente de ahí la expresión de ser santos. Somos santos nosotros a pesar de ser pecadores, son santos los santos canonizados, es santa la Virgen y es santo con mayúscula el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único santísimo, o en la terminología hebrea, Kadosh, 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 santo, 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 ese es el único Dios. Pero participamos justamente de su santidad y esto además es netamente bíblico. Los cristianos son santos o los del camino. Después, en Antioquía nos empezaron a decir los cristianos. Esto pasa en muchos temas. Todavía hay gente que dice, no, yo si no me confieso no comulgo, pero si el planteo es, vos tenés que comulgarte cada vez que tengas conciencia de pecado grave o por lo menos una vez al año. Digamos, si vos no tenés conciencia de pecado grave, no tenés que confesar cada domingo. Y todavía hay gente que sigue con eso que aprendió mal en algún momento, digamos, ¿no? Y no es claramente así. Entonces, la doctrina de la Iglesia, aparte, es bimilenaria, es decir, esto va en continuidad con todo lo previo. De hecho, hay un montón de numeritos ahí que aparece que son citas de los santos padres, de documentos anteriores, y cuando uno lee el texto de Juan Pablo II, que no lo vimos, cita a Pablo VI, cita a Lumen Gentium, y el Catecismo cita a Juan Pablo II, a Lumen Gentium, a Pablo VI, porque van ratificando claramente la misma enseñanza.
que la Biblia sea el alma de la espiritualidad de todos los católicos todavía no es un tema presente y todavía sigue motivando mucho más el mensaje de la señora Pirula que recibió de la Virgen y que dicen que es medio milagroso y entonces los buscamos por internet y los bajamos y los leemos. Por ahí no dicen nada malo, por ahí no dicen nada malo, pero acá tenés la seguridad. Acá tenés la seguridad. E incluso hasta en la vida de los santos que como modelo te interpelan y te animan a ser, San Francisco te enseña a ser más sensible con los pobres, San Luis Orione te enseña a tener una actitud de misericordia con el enfermo. Eso que es más tradicional y legítimo, por ahí queda en segundo lugar por este tema, que es un tema más complejo, digamos, ¿no? Por eso creo en esto estar formados, espiritualmente estar formados, doctrinalmente, que va de la mano en este sentido, nos ayuda a nosotros y ayuda claramente a los demás. Hubo, por ejemplo, estando yo acá como vicario, ya hubo un caso que se cerró de una persona que recibía revelaciones marianas en un lugar en la Ruta 88, pasando la Ballenera, y se hizo el estudio y se cerró. Cerró que no era, que era una cuestión. Es decir, la Iglesia no puede objetar que a Alejandro la Virgen le hable. Pero la Iglesia, ¿qué va a hacer? Lo va a estudiar a Alejandro, si él primero se tiene que someter a la autoridad. Entonces lo van a estudiar teológicamente, bíblicamente y psicológica y psiquiátricamente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, los mensajes de la Virgen de San Nicolás, ¿por qué se sacan? Porque si la Virgen le habla a Gladys desde la eternidad, que podría ser, yo no puedo dudarlo, ¿qué ocurría con los mensajes? No había nada que fuera serio o grave contra la doctrina esencial. ¿Pero en qué se equivocaba la Virgen? En las citas bíblicas. Entonces el estudio bíblico lo hizo quien fue mi director de tesis, el padre Rivas, y la Virgen desde la eternidad, si tenemos fe que hay vida eterna y que está en la eternidad, digamos, se podría haber equivocado en esta tierra, digamos, pues de la eternidad. Exacto, digamos, ¿no? En el cielo no nos vamos a equivocar, nos vamos a ver la Biblia de memoria totalmente, digamos, ¿no? Entonces, un elemento. Se estudió lo psiquiátrico en el caso de Gladys Mota y había muchas cosas que tenían que ver con referencias de su director espiritual, que se sometió también al estudio. Una cosa distinta es la imagen. Porque las imágenes vos podés tener distintas. En el caso de San Nicolás, la Iglesia no duda de alguna forma de manifestación religiosa porque hay mucha gente que se ha convertido y que ha vuelto al camino del Señor. Pero dice que no a los mensajes. A veces es difícil regular hoy en día mediáticamente el corte de esas cuestiones. Ese es un tema, ¿no? Un tema por ahí. El tema de las imágenes. Todo el lío con la rosa mística, por ejemplo, ¿no? Que claramente está bastante cerrado y en cualquier momento aparentemente se va a marcar un no. Una cosa es el lugar y otra cosa es la advocación, que en realidad es muy antigua en la vida de la Iglesia. Entonces a veces es difícil regular esa cuestión particular con respecto a una imagen X y el culto que con eso se genera. Por ejemplo, en el caso concreto de lo de Salta, no está autorizado el tema de el culto particular. Entonces, claro, hay que ir y ver qué hace el padre Pirulo, no digamos nombres acá, con respecto a esto, que no corresponde que haya un culto público a una advocación que no está permitida. ¿Trae confusiones? Sí, por eso dije que muchas veces algún cura o un obispo, no es el caso de nuestro obispo, que en esto es bien claro, digamos, ¿no? Aparte profesor de Cristología y de Mariología, digamos, la tiene re clara, digamos, ¿no? Pero a veces hay un poco de matete con eso. Claramente rechazado hasta el momento. No está la palabra definitiva, pero en el caso concreto el arzobispo de allá plantea ningún sacerdote de la arquidiócesis va al lugar. No estamos obligados a creer ni siquiera en las advocaciones que han sido aprobadas. No estás obligado a creer en Lourdes, no estás obligado a creer en Fátima, no estás obligado a creer en Luján. Vos lo que no podés rechazar, digo, ahí nos metimos en el tema de que no quería meterme, pero lo digo para que quede claro. Lo único que nosotros, pero lo vemos otro día, podemos hacer pie en una perspectiva cristiana católica, no podemos los 4 dogmas marianos. Las advocaciones, incluso
las más tradicionales y aprobadas por la Iglesia, no estás obligado a creerlas. Y no por eso sos un mal discípulo. En lo más mínimo. Sos católico. Pero vos no podés objetar nunca, es decir, por eso la Iglesia siempre se reserva. Y te reservas vos. Padre, yo cuando me levanto a la mañana, se me aparece Jesús y me dice tal y tal cosa a la mañana. Yo no tengo por qué ponerlo en tela de juicio. Parto de eso, digamos, pero tiene que ver con su subjetividad. Ahora, que me involucre a mí, me dijo Jesús que usted tiene que pintar la catedral de amarillo y azul. No. A él les gustó, a algunos les gustó, claro. Esa señora está inspirada, dicen algunos. Desde lo que puede ser una experiencia mística legítima hasta una situación psiquiátrica severa. Es difícil regularlo, porque el Señor te puede decir algo bueno y hay gente que el Señor le dice cosas malas. Entonces le tienes que marcar que el Señor no te puede decir eso. Lo que pasa es que a veces es difícil, como pasó en San Nicolás, manejar todo el fenómeno religioso que se suscita. Sí, pero no tanto, porque mucha gente se ha convertido también. Yo conozco gente, incluso con el fenómeno de Salta, que yo particularmente, Gabriel Antonio Mestré, no lo comparto para nada ni un milímetro. Y sin embargo yo tengo gente conocida que estaba muy alejada del camino de la fe, que se acercó y se acercó de una manera no fanática, con cosas para purificar, pero no fanática. Entonces, a mí me genera el interrogante el tema de que el Señor se pueda valer de esto, que tenemos constantemente estarlo catequizando y corrigiendo, como toda experiencia que toca la dinámica humana. Bien, las dos cosas. En primer lado, el desafío formativo. Si vos hacer sembrar la escuela de teología, estos elementos aparecen, y más detallados a veces, sobre todo en la escuela de teología, para dejar bien en claro las cuestiones. Hay un tema de formación que lo tenemos como déficit en distintas áreas. Yo en la charla del martes ponía el ejemplo de una profesora de historia muy bien preparada que está dando clase en la universidad, hizo la catequesis solamente 2 años en la parroquia y piensa que literalmente Dios creó, como aparece en uno o en otro relato de la creación, que además son totalmente distintos el primero del segundo, digamos, ¿no? Entonces no tiene la posibilidad real de darse cuenta que habría una posibilidad de compatibilizar la perspectiva creadora, que es esencial para nuestra fe, con una perspectiva evolucionista no materialista, claramente, ¿no? Entonces, en ese tema ahí, entonces la mujer va a dar leña en contra de la Iglesia, cuando en realidad hay posibilidad de lecturas que puedan ser compatibles. Ahí el desafío formativo. Después la tarea educadora y rectora de la Iglesia no es tan fácil, como no es fácil hoy en día educar a tus hijos, como no es fácil educar en la escuela, digamos, ¿no? ¿Por qué? Primero porque si vos vas a empezar con la guadaña y te rompes a la mitad, digamos, ¿no? Entonces tenés que ir haciendo un camino de discernimiento y buscando que la enseñanza esté lo más presente posible. Y estos son los ámbitos. El discipulado, sembrar, la escuela de teología, las charlas que podamos hacer a requerimiento y después ser multiplicadores. Digo, este PowerPoint con estos textos, a ustedes, a los que les toca, tienen que quedar claros, digamos, ¿no? Y ayudar con mucho respeto y mucho cuidado a la persona en la situación concreta, digamos, ¿no? Que es la que a vos te llega en la circunstancia, digamos, ¿no? Puntual. Y desde ahí recrear. Por eso digo, la persona que viene por un motivo impuro, vos ayudarlo a purificar el motivo y que pueda realmente encontrarse en serio con Dios, que es el gran desafío. Vos fíjate, por eso no estás obligada ni siquiera a creer en las advocaciones aprobadas. Ni siquiera estás obligada a eso. Claro, no hay obligación. Vos, el tema está en los 4 dogmas marianos. Entonces, si ni siquiera la Iglesia te obliga a creer en las advocaciones que están aprobadas, que vos podés verla desde la particularidad del cariño de que, digo, a mí Luján me impacta, digamos, me
me impacta, pero me impacta desde una imagen de la Virgen claramente bíblica como Madre de Jesús, Madre de la Iglesia, y porque tiene una referencia a la realidad de nuestra patria, digamos, ¿no? En ese sentido, pero no por la particularidad, digamos, de que sea Luján y no sea otra. La Virgen es una, entonces me puede impactar, pero después todas estas otras que están hablando en distintas partes del mundo no hay para nada, por eso ni siquiera están aprobadas y no hay ningún tipo de obligación de esto, de creer. Ahí están el Facebook y la página de la Comisión Bíblica donde está este PowerPoint, donde tienen los textos y las referencias a los otros textos para poder hacerlo, ¿eh?